¡Irasai! Segunda noche de investigación de los fenómenos paranormales que están ocurriendo en la Izakaya y mira cómo nos han puesto el sitio. Cámaras de visión nocturna, sensores de movimiento, micros por todas partes. Pero es que parece ser que durante la primera noche lograron captar una psicofonía. Y lo más raro es que dice que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de la Izakaya. Si hay un país en Asia donde están especializados en historias terroríficas a unos niveles de profesionalidad impresionantes, ese es Tailandia. Porque es que además sus historias son producto de la mezcla del chamanismo autóctono, el budismo e influencias del hinduismo. Por lo tanto, cuando te quieren asustar en Tailandia, te asustan de verdad. Te asustan con ganas. Y así tienen una industria de cine de terror importantísima, con producciones que han ganado el reconocimiento internacional. Por eso cuando decidí preparar este tema sabía que iba a encontrar bastante material, pero es que ha sido más de lo que podía imaginarme. Porque por un lado están las leyendas urbanas de lugares encantados, pero por otro están toda una cantidad de fantasmas o pi que ya comenzaba a perder la cuenta de todos los que tenía anotados y los que no. Además, algunos de unas tradiciones chamánicas bastante impactantes. Al final he decidido que lo mejor es que comience con los fantasmas y luego iré subiendo el nivel de dificultad. Es decir, que pasaré a contar historias y leyendas urbanas cada vez más oscuras y tétricas. Por lo tanto, advertencia. El programa de hoy puede herir la sensibilidad de algunos oyentes. Quedáis advertidos. En el rango de los fantasmas hay uno que es mega hiper famoso, tanto que responde a diferentes versiones en diferentes países de Asia. Lo tenéis en China, lo tenéis en Japón, me supongo que alguna versión coreana habrá de esto, y me refiero a Krasu. La leyenda nos cuenta que Krasu fue una dama que estaba prometida con un noble de Siam, pero en realidad estaba enamorada de un soldado raso. Después de ser descubierta con su amante, fue condenada a morir en la hoguera. En esto que estaban encendiendo el fuego para quemarla, una hechicera lanzó un hechizo protector, pero sus efectos llegaron demasiado tarde y solo se salvaron la cabeza, las vísceras y los intestinos. Por el día, este fantasma tiene un aspecto completamente normal, se comporta como una persona cualquiera, pero por la noche, ¡ay, por la noche! Como su espíritu fue condenado a tener hambre siempre, en cuanto cae la noche, la cabeza con las vísceras y los intestinos todo así junto, se despega del cuerpo buscando algo que comer, sea sangre, carne o heces. Cuando ha terminado su festín, Krasu es muy limpia y para ello utiliza como servilleta la ropa que hayas dejado tendida para que se seque por la noche. Es por eso que la gente en Tailandia procura no dejar en el tendedero nada por las noches, porque por la mañana te puedes encontrar con que tu ropa tiene regalito. Formas de deshacerse de ella. Como no le gustan las cosas puntiagudas porque piensa que se pueden enganchar sus intestinos allí, lo mejor es rodear tu casa con una valla con pinchos. Pero si lo que quieres es deshacerte definitivamente de ella, entonces tienes que localizar el cuerpo que utiliza durante el día y si lo matas, ella se muere. Si no logras localizarlo, entonces te tienes que enfrentar a ella y cortarle los intestinos. No me extraña que con este panorama
la Krasu sea uno de los fantasmas más temidos en Tailandia. Le sigue en nivel de famoseo Mae Nak, una historia que me parece un poquito triste y que está ambientada durante el reino de Rama IV, que esto fue entre el 1851 y el 1868. Mae Nak Prakanong, que esto significa la dama Nak de Prakanong, estaba casada con Mak y cuando se tuvo que marchar a la guerra, ella estaba embarazada. Durante la ausencia de su marido, tanto ella como el bebé murieron en el parto, pero cuando el marido regresó, se encontró con mujer e hijo en casa esperándole. Hay algunas versiones en las que la gente del pueblo le advierte a Mak de que su esposa está muerta y que convive con un fantasma. Hay otras versiones en las que Nak mata a todos los habitantes del pueblo para que no le puedan avisar al marido de que ella está muerta. Al final se descubre todo porque hay un momento determinado en el que ella está cocinando, se le escapa una lima así rodando, cae por el balcón y ella se acerca y alarga el brazo hasta el suelo del primer piso para recogerla. El problema es que su marido estaba regresando a casa y vio esta escena. Si con eso no se convencía de que estaba viviendo con un fantasma, ya me diréis. Dio media vuelta y huyó. Primero se escondió en una planta que se supone que los fantasmas no les gusta, que la evitan por completo, y después en un templo donde los fantasmas no pueden entrar. El marido se acogió a sagrado, pero en budista. Al final, Mae Nak fue exorcizada 2 veces, primero para meter su espíritu en una jarra y después en un cinturón que llevaba un monje. Hoy en día se comenta, que dicho cinturón pertenece a la familia real. Que aquí parece que solamente haya fantasmas de mujeres en Tailandia, pero no, ¿eh? Vamos a hablar del Krahan, que parece ser que era un hechicero que practicaba magia negra y que ahora se manifiesta por los campos de Tailandia como un hombre sin camisa y con un taparrabos tradicional tailandés. Este tipo me da muchísimo mal rollo y además me huelo que lo culpan de muchísimos ataques sexuales a chicas por ahí por el campo en Tailandia. Porque se supone que tiene el poder de volar gracias a 2 cestos de arroz que utiliza como alas. Y si no, monta un palo así largo que es un mortero de madera, al estilo de las brujas occidentales. Y qué casualidad que este tipo de fantasma solo ataca a mujeres. Hay excusas y excusas, pero que te utilicen como excusa un fantasma es de esas cosas que no te esperas. Otro que me parece interesante porque ves ahí dónde empiezan a relacionarse todas estas historias, no solamente en Asia, sino a nivel mundial, son los Pret. Y ahora cuando os comente la pinta que tienen seguro que os suena. Son unos seres procedentes del folclore budista y son tan altos como una palmera, con muchísimo apetito, pero que no lo pueden saciar porque tienen la boca del tamaño de la punta de un alfiler. Castigo que reciben por haber sido muy materialistas en su vida humana y también porque contestaron mal a sus padres y no los respetaron. Así que se reencarnan en Pret y se pasan los días pidiendo perdón. Un tipo de fantasma que vemos también en muchísimas otras culturas, Japón y China lo tienen, son los fantasmas hambrientos. Por mucho que comen nunca pueden saciar su hambre o a veces cuando van a comer las cosas se transforman en algo asqueroso. Y el aspecto que tienen en Tailandia me recuerda muchísimo a otra leyenda urbana occidental que se creó en la internet que es el Slender Man. En cualquier caso, es mejor no encontrarse con uno de estos porque entonces tendrás mala suerte. Otro espíritu tailandés bastante chungo es el Phi Pop. La leyenda nos cuenta que había un príncipe que gracias a una serie de palabras mágicas podía entrar en el cuerpo de los animales. Pero una de las veces uno de sus sirvientes escuchó esas palabras mágicas, las repitió y entró en el cuerpo del príncipe.
Este consiguió entrar dentro del cuerpo de un pájaro y avisó a su esposa de que el príncipe que ella estaba viendo no era él. La mujer consiguió encontrar el cuerpo del malvado sirviente, lo destruyó y entonces retó al falso príncipe a que entrara dentro del cuerpo de un animal. Cuando lo hizo, el alma del príncipe pudo regresar a su cuerpo, pero como el criado no tenía cuerpo al que regresar, fue condenado a ir saltando de cuerpo en cuerpo. Que parece una cosa como muy inocua, pero si un P-pop posee el cuerpo de alguien, a la larga se le come los intestinos. Así que hay que sacarlo lo antes posible mediante un exorcismo que consiste en una danza que hace una serie de espirales, de círculos, que provocan que el espíritu salte hacia la persona que está danzando, pero los círculos previenen que esto ocurra y además lo lanzan hacia afuera. Este tipo de fantasma se ha llevado al cine 1.000 millones de veces, da muchísimo juego. La última en 2023 en una película que se llama Death Whisperer, que se convirtió en una de las películas más taquilleras del año en Tailandia. Yo no la he visto, pero ya sabéis qué es lo que tenéis que buscar. Menos terrorífica es nuestro siguiente espíritu que reside en la naturaleza y me estoy refiriendo a Nang Tani. Es el fantasma de una mujer muy hermosa que viste con un traje tradicional verde y los labios los lleva pintados de un rojo intenso y que vive en las hojas del banano. Lo único que hace es que engatusa a los hombres para acostarse con ellos y si la traicionan y aman a otra, los matará. Por lo demás es un espíritu de muy buen rollo, es protector, bla, bla, bla. La gente suele atar piezas de tela alrededor del tronco de estos plataneros en plan ofrenda. Pero claro, si eres un tío y caes en su encantamiento, ya sabes lo que toca. Menos agradable es nuestro siguiente fantasma, P.am. Este se te sienta en el pecho mientras duermes. Consecuentemente, o estás ahí que no puedes respirar todo agobiado, o te puede causar incluso la muerte porque no puedes respirar. Pero hay una solución muy sencilla para combatirlo y es que a las mujeres no nos ataca para nada, bien. Y los hombres lo que tienen que hacer es pintarse los labios porque entonces se piensa que son mujeres y no los ataca. Eso sí, chicos, no os dejéis barba porque fantasma, pero tonto no. Y por mucho que os pintéis los labios, sabrá que sois un hombre. Hay otros fantasmas tailandeses que lo único que buscan es divertirse y gastarte una pedazo de broma de muy mal gusto. Y me estoy refiriendo a Pi Lang Kluang. Este se aparece a los grupos que están de fiestuki en la playa en el sur de Tailandia. Se une a ellos así en plan buen rollo, pero al rato le pide a alguien que le rasque la espalda. Y cuando se vuelve, tiene una enorme herida abierta, purulenta y llena de gusanos. A partir de ese momento, se acabó la fiesta. Otros no necesitan irse muy lejos, como por ejemplo Pi-ki. Este vive en tu baño. Bueno, vive en cualquier baño. Sí, vive en el váter. Y la idea es que debe ser consultado antes de usarlo o después de haber tenido una pesadilla, porque así la mala suerte de la pesadilla se irá con tus heces. No me lo estoy inventando. Es el espíritu que vive en tu váter, sí. Y si vas a salir a probar la comida de los puestecillos callejeros en Tailandia, te aconsejan que te encomiendes a él porque evitará que termines visitándole con demasiada frecuencia. Otro fantasma que te lo puedes encontrar por ahí y que más o menos incordia, pero no mucho, esto entre comillas, es Pi Kong Koi, que además tiene un aspecto que, en fin, porque tiene una sola pierna y chepa, y cuando avanza va haciendo el sonido Kong Koi mientras va saltando por ahí. Pero este no te lo encuentras en las ciudades, este te lo encuentras en los bosques y en las montañas, y el problema está en que se alimenta de la sangre de los campistas
succionándola a través de los dedos de los pies. Normalmente los tailandeses te recomendarán que o cruces las piernas o lleves algo en los pies mientras duermes. Pero la actividad que más le gusta aquí a nuestro amigo es gastarle bromas a los caminantes y bailar y cantar en medio de la noche. Vamos, que la fiesta se la monta él solo. Hasta aquí estos fantasmas han sido medianamente llevables. Ya sé que algunos pintaban muy mal, pero al menos te podías deshacer de ellos. Luego están otros muchísimo más chungos y que son los más peligrosos de Tailandia y son los Pi Tai Hong. Estos son los espíritus de la gente que ha muerto de forma violenta o repentina, que son muy chungos, están enfadados y aún encima son muy difíciles de exorcizar. Para colmo, como sea el espíritu de una mujer que murió embarazada, aún encima es el doble de chungo porque es el espíritu de ella y del bebé. Uno de ellos es Pi Nang Lum. Tiene el aspecto de una bailarina tradicional y el tema es que parece ser que fue asesinada por un triángulo amoroso que llevó a un enfrentamiento por celos. Lleva el traje tradicional de danza y se supone que hace una danza de la muerte. De su boca chorrea sangre y tiene algunas partes del cuerpo amputadas. Dentro de este estilo también está Pi Ka Tong, un espíritu que busca vengarse de todos aquellos que le traicionaron mientras estaba vivo. Otro también que posee a la gente y cuya presencia se detecta por una risa fuerte y por aullidos. La leyenda nos cuenta que era un cazador que mató al tigre mascota de una bruja y ésta le lanzó una maldición que lo convirtió en espíritu. Para colmo, le gustan mucho las festividades y celebraciones, así que se te plantará allí en medio como una figura gigantesca, llevando una máscara y vestimentas de diferentes colores. La mejor opción que tienes si vas a montar una fiesta en Tailandia es que antes de celebrarla quemes incienso y le ofrezcas comida. Con esto te evitarás tener a ese invitado extra. He estado hablando de fiestas, he estado hablando de playas, he estado hablando de montes, he estado hablando de baños, pero también hay que evitar los ríos, porque si no te puedes encontrar con el espíritu de Pi Nang Mai. Una historia también bastante triste porque se trata de una muchacha muy hermosa a la que asesinaron junto a un río y su espíritu se quedó en el agua. A partir de ahí se dedica a capturar a los confiados viajeros que se quedan obnubilados con su belleza y sus encantos. En algunas aldeas incluso se considera que es la culpable de desastres naturales como inundaciones, corrimientos de tierra, y para aplacarla se realizan toda una serie de rituales y ofrendas. Afortunadamente no siempre es tan chunga. Si la veneras y la respetas, puede ser bastante generosa. Para la gente que me haya estado escuchando hasta ahora y se piense que estas cosas son del folclore, del pasado, esto la gente ahora en Tailandia pasa muchísimo, dejadme que os hable de Pi Pong. Por el día tiene el aspecto de una persona normal, pero por la noche se transforma en fantasma. De su nariz sale fuego y se dedican a buscar ranas, excrementos, cadáveres o placentas descartadas. Lo que pasa que es bastante tímido y desaparece si alguien se le acerca. Si ataca a los humanos es porque se ha sentido amenazado. Y además es que si te quieres deshacer de él es muy sencillo porque simplemente encuentras el cuerpo humano que habita, te lo cargas y ya está. El problemón viene porque estos te pueden convertir en Pi Pong. Además de una manera muy sencilla, simplemente con que te escupan o entres en contacto con su saliva. Y mencionaba esto de que no son leyendas folclóricas olvidadas porque se rumorea que los Pi Pong rondan por la noche las calles de la aldea de Bang Nong Pi Lok. Esto se traduce como la aldea de las marismas fantasmales.
Pero bueno, hay un caso más reciente y es lo que ocurrió a las 5 de la mañana del domingo 29 de octubre de 2023, justo el final de la cuaresma budista. Esa madrugada, una muchacha de 17 años grabó frente a su casa en el distrito de Satit, provincia de Chaigapún, unas extrañas luces flotando. De repente se separaron en dos, estas se elevaron hasta lo alto de un árbol y luego volaron hacia los campos y la selva. En internet la gente consideró que eran las luces de los Pi-pong. Además es que son espíritus que también les gusta mucho incluir en las películas. Por ejemplo, la de 2003 titulada Lhorn, L-H-O-R-N. Lo sé, mi tailandés es el horror. Creo que a estas alturas del programa os habéis dado cuenta. Independientemente de mi tailandés horroroso, yo os animo a continuar leyendo sobre fantasmas tailandeses porque hay muchos más. Esto ha sido un mini ejemplo. Y ahora lo que quiero es saltar a lo que son leyendas urbanas, porque si Tailandia tiene fantasmas para dar, vender y regalar, las leyendas urbanas tampoco se quedan cortas. Las que os voy a relatar son una pequeña selección de todo lo que hay. Así que vamos a prepararnos. La gente que sea muy sensible a estas cosas, ya sabéis, acompañadme a conocer algunas de las leyendas urbanas más terroríficas de Tailandia. Primera y así muy light, la furgoneta blanca. Todos los niños de Tailandia saben de esta furgoneta. Esto es la contraparte del truck kun, pero en tailandés y con niños. En realidad, lo que se cuenta es que es una misteriosa furgoneta que rapta a los niños para amputarles brazos y piernas con la intención de dedicarlos a la mendicidad y quedarse con el dinero. Esto es el hombre del saco en furgona. Esto es el sacamantecas en furgona. Esto es el 2.0 de cualquier tipo de leyenda que vaya de uno que secuestra niños. Algo de realidad hay ahí, como también pasa en las versiones occidentales. Además de ser un relato para advertir a los niños de los peligros que hay por ahí, sí que es cierto que en Tailandia hay muchísimo tráfico de personas, incluidos niños, y que existen los raptos de niños por ahí, pero claro, no es para cortarles brazos y bla, bla, bla. Es por tema de tráfico y abuso de menores. Otra leyenda urbana muy conocida es la llamada de la muerte. Parece ser que hace años un hombre de la provincia de Lampang llegó a urgencias a un hospital porque había recibido una llamada de un número que no reconocía y al descolgar una voz estaba cantando en un lenguaje que no entendió, pero que después empezó a sentir cómo le quemaba todo el cuerpo. El rumor fue que había una serie de números que podían matar de forma instantánea a quien respondiera a la llamada. Otras veces eras tú el que realizaba la llamada, como por ejemplo en el caso de El número del genio. Porque parece ser que a primeros de los años 2000 hubo noticias de que existía un misterioso número de teléfono al que cualquier persona podía llamar y preguntar por cualquier cosa que quisiera. Si te contestaba un anciano, le podías pedir un deseo sin tener que devolverle el favor. Pero si te contestaba una anciana, el deseo tenía un precio y a veces el pago podía ser la vida del que lo pedía. Tanto se expandió esta leyenda urbana que en el año 2002 se rodó una película que se titula 999-9999. Dentro de estas cosas de miedos colectivos hay una muy interesante en Tailandia que es las albóndigas de serpiente. Y es que las albóndigas se utilizan muchísimo en la cocina tailandesa. El tema es que normalmente son de pollo o lo que sea. Pero hubo un momento determinado en que se expandió el rumor de que las empresas peleteras, es decir, las que hacen productos hechos con piel de animales, para ganarse un dinerito extra, les vendían la carne de las pitón, de las cuales utilizaban la piel, a los fabricantes de albóndigas.
y así estos recortaban gastos. Por lo tanto, algunas de las albóndigas que te podías estar comiendo por ahí podían ser de carne de serpiente. A ver, a lo mejor bien llevado esto, pues tira que te vas. Y aún encima hay un amplio mercado de carnes exóticas en Tailandia. Pero, en fin, si no te apetece comer serpiente, me supongo que este rumor no hacía mucha gracia. Curiosamente, hay veces en que, según qué leyendas urbanas, y ya lo hemos visto con el tema de los fantasmas, se relacionan mucho con otras que tenemos en Occidente. Porque a la definitiva, los seres humanos compartimos toda una serie de temas que están ahí en nuestro sustrato y que da igual dónde vivamos, de qué cultura procedamos, que van a estar ahí siempre. No en nuestro ADN, pero sí en esa experiencia casi de cuando vivíamos en las cavernas. Y me estoy refiriendo a La ciudad prohibida de La Blae. Yo os cuento y luego reflexionamos sobre a qué se parece esto. La historia nos cuenta que un cazador en el distrito de Uttaradit, al norte de Tailandia, se adentró en la montaña y descubrió una pequeña villa. Y le gustó tanto que decidió quedarse a vivir allí. Pasaron los años, se casó, tuvo un hijo, todo esto. Pero un día el niño no paraba de llorar llamando a su madre que había salido de casa. Y el hombre, con toda la buena intención del mundo, le mintió y le dijo que su madre ya había vuelto con tal de que parara de llorar. Problema. En ese momento, todos los habitantes del lugar supieron que estaba mintiendo y se le expulsó, porque la mentira en esa aldea estaba prohibida. Al hombre no le quedó otra que volver a su pueblo y la gente se sorprendió de que estuviera tan avejentado cuando solamente se había ausentado un día. Él les contó lo que le había pasado, nadie se lo creyó y cuando los llevó al sitio, allí no había nada más que árboles, porque probablemente había visitado un pueblo en otra dimensión. Esto enlaza con un montón de historias que tenemos en los países occidentales sobre el tipo este que se adentra en un bosque, que va caminando por un sitio desolado y de repente se encuentra una aldea, un pueblo, se enamora, se casa, todas estas cosas y siempre sucede alguna cosa que hace que tenga que regresar y entonces o han pasado un montón de años o ha pasado muy poquito rato, pero el tipo en cuestión está más avejentado y o nadie lo conoce o nadie se explica cómo es que está tan viejo después de un par de días. Historias siempre relacionadas con hadas, con reinos fantásticos, con portales mágicos que llevan a otro lugar en otra dimensión. Aunque no es necesario que te vayas por ahí en medio del monte, en medio de la selva, para encontrarte lugares encantados. En medio mismo de Bangkok está la Saturn Unique Tower, también conocida como Torre Fantasma. En la actualidad es el esqueleto de un proyecto que estaba destinado a ser la vivienda más lujosa de Bangkok. Pero lo que pasa siempre, la crisis económica del 97 en Asia condenó el proyecto y se dice que la torre está embrujada por el espíritu de un sueco cuyo cuerpo se encontró abandonado en la torre después de suicidarse. A todo esto, aún encima, al arquitecto del edificio, Rangan Torsuwan, lo arrestaron por formar parte de un complot para cometer un asesinato, pero fue exculpado en el año 2010. También se rumorea que la torre está construida sobre lo que fue un antiguo cementerio. Y no es la única torre en Bangkok embrujada. También tenemos la Torre Tai Thong, conocida también con el nombre de el edificio del grupo Tai Pha, edificio abandonado de 32 plantas que ya se ha cobrado 5 víctimas entre suicidios y un terrible asesinato. De entre ellas, 3 personas han saltado desde el edificio, otra se encontró su cadáver con las muñecas y los tobillos atados y le habían dado una paliza hasta morir, y un hombre se ahorcó dejando una nota de suicidio para su novia en la pared que decía: «Trata de recordar lo que fue bonito. Perdón si no es suficiente». A consecuencia de esto, se le ha apodado como el edificio de los 5 cadáveres.
A todo esto, como está situado cerca de la autopista, muchos conductores aseguran haber visto una figura oscura cayendo una y otra vez del edificio en loop. Se cree que es el fantasma de una de las personas que se suicidaron, condenada a revivir el suceso una y otra vez para expiar el pecado del suicidio. En la actualidad, el edificio está siendo remodelado para convertirlo en apartamentos. Así que ya sabéis, si queréis vivir en Bangkok, este es vuestro lugar. Yo hay veces que entiendo perfectísimamente la existencia de Truk Kun, porque ser conductor en Asia debe de ser complicado. Imaginad, vais por la autopista y veis ahí el cuerpo cayendo una y otra vez. Pero esa no es la única experiencia paranormal que pueden vivir los conductores en Tailandia. Está también el puente del río Bang Pakong. En marzo de 2018, una señora iba conduciendo y vio a una mujer vestida de rojo que la saludaba y saltaba desde la barandilla del puente. La conductora paró de inmediato, salió del coche para comprobar qué es lo que le había pasado a la mujer de rojo, pero lo siguiente que recuerda es cómo la policía estaba intentando que ella no se tirase por la barandilla. De este tipo de fenómeno ha habido ya 60 casos, todos ellos con el mismo relato: una mujer vestida de rojo, saltando y sus víctimas siguiéndola. De todos modos, no hace falta un puente en Bangkok para que tengas una experiencia paranormal. También está la curva de la calle Ratchada. Porque esta gente, en vez de tener la chica de la curva, que eso es muy light, estos tienen los 100 muertos de la curva. Uno de los tramos urbanos más peligrosos de Bangkok. Tanto que se montó una especie de altar improvisado para las numerosísimas ofrendas a los fallecidos por accidentes de tráfico en ese lugar. Explicaciones todas las que queráis. Que si está mal diseñada, que si habría que controlar el nivel etílico de los conductores. El problema está en que algunos supervivientes han declarado que momentos antes han visto cómo una figura oscura saltaba contra el parachoques de su vehículo y con ello causaba el accidente. Algunos creen que son los espíritus que buscan ser reemplazados para poder abandonar el lugar. Esto también lo vimos en algunos ejemplos taiwaneses. Y a pesar de que en el año 2015 las autoridades quitaron todas las ofrendas, el altar, todo el chiringo aquel que tenían montado, los familiares siguen llevándolas. Como os comentaba antes, en Tailandia cualquier cosa es susceptible de estar embrujada y la cosa no queda en puentes, carreteras. También tenemos vehículos, pero además vehículos almacenados en un lugar en concreto. Me refiero al cementerio de autobuses en Soi Sayut. A este sitio suelen llevar los autobuses que deben ser retirados del servicio, pero también vehículos implicados en trágicos accidentes con numerosos fallecidos. Por las noches se pueden escuchar gritos pidiendo ayuda. Algunos taxistas que han pasado cerca de la zona atestiguan que se pueden ver figuras junto a la carretera, pero que si paras desaparecen. En una ocasión, los vecinos de la zona tuvieron que llamar al equipo de seguridad del lugar porque se oía música, gente cantando y tambores a altas horas de la madrugada. Todo ello procedente de un mismo punto del desguace. Lo típico es pensar que un grupo de adolescentes se había colado ahí en el desguace y se estaba montando una fiesta increíble. Pero cuando los de seguridad acudieron al lugar, lo único que había era un autobús vacío en el que había muerto un grupo escolar que volvía de un viaje de fin de curso. A ver, que en Occidente también tenemos nuestra buena ración de lugares encantados relacionados con tragedias. Leyendas urbanas de espíritus junto a la carretera las tenemos, por ejemplo, después de la tragedia del camping de los Alfaques. Y otro lugar donde ocurrió una desgracia y también se dice que está encantado fue el pub Santika.
En la Nochevieja del año 2008 se estaba celebrando un cotillón en su interior para recibir el año 2009, pero en pocos instantes se convirtió en una trampa mortal cuando se declaró un incendio. Murieron 60 personas y resultaron heridas más de 100. Después del accidente se empezaron a ver una serie de detalles que parecían predecir la tragedia. La fiesta se llamó Adiós Antica porque iba a cerrar permanentemente el local. A los asistentes se les dio un CD con la tapa negra. La página web de la fiesta estaba decorada con llamas y el grupo que tocaba esa noche se llamaba Burn, Arder. Para colmo, se dice que el pub estaba construido sobre un campo de ejecución. Hoy es un solar vacío y por las noches dicen que se pueden escuchar gritos desesperados pidiendo ayuda. Supongo que hay gente en la izakaya que intenta ser cuidadosa con este tipo de temas, prefiere no meterse en líos. Pero insensatos hay en todas partes, os lo aseguro. Y en Tailandia les sobran unos cuantos, como por ejemplo el grupo de adolescentes que en el año 2015 quiso explorar la casa abandonada de Tawi Watana, un lugar que de siempre se ha dicho que está embrujado. Con ganas de juerga y grandes cantidades de alcohol, condujeron hasta el final del camino y vieron 2 casas abandonadas. Pero antes siquiera de que pudieran entrar, las luces frente a la casa se apagaron de repente. Grupo de adolescentes destalentados, pero no tontos, decidieron abandonar el lugar. Problema: 3 meses después, 2 de los adolescentes murieron en 2 accidentes de moto. En ambos casos, los testigos aseguraron que en la moto iba uno de los jóvenes y detrás una mujer vestida de blanco. Pero en ambos casos no se encontró un segundo cadáver. Un año después, murió otro muchacho en accidente de moto, también con una mujer de blanco sentada detrás. El siguiente año, otros 2 adolescentes del grupo murieron, esta vez en un incendio. Los testigos afirmaron que antes de que ocurriera había entrado una mujer vestida de blanco en la casa. Lo curioso del caso es que en la carretera que siguieron aquella noche, la casa abandonada estaba al comienzo de la misma. En la zona de las 2 casas abandonadas que vieron, no existe ningún edificio. Del grupo solamente quedan 2 adolescentes vivos. Como os podéis imaginar, están aterrorizados y esperan que la mujer de blanco no vaya a por ellos. Mujeres de blanco, mujeres de rojo. Ya veo a todo un sector de la izakaya diciéndome, por favor, un templo, un lugar seguro. Esos adolescentes que acudan a un sitio para protegerse. Pero ¿quién os dice, almas de cántaro, que un templo es un lugar seguro? Y menos en Tailandia. Acompañadme al eremitorio Chuan o Ayar Chuan en Chachueng Sao. Hace tiempo vivía allí un monje muy famoso por sus conocimientos mágicos y se dedicó a realizar cientos de estatuas con forma humana, de monstruos, de criaturas mitológicas, para distribuirlas por el eremitorio. Lo que pasa que con algunas de ellas realizó un ritual en el que se incluían entre los materiales de la estatua cenizas, huesos, pelo y piel con tatuajes procedentes de seres humanos. Tras su muerte, el eremitorio quedó abandonado y la vegetación circundante tomó posesión de la zona y de las construcciones. Las gentes del lugar tienen bien claro que no hay que entrar en el antiguo eremitorio porque las estatuas cobran vida por la noche. Por supuesto, siempre hay algún listo y 10 ladrones intentaron levantar una de las estatuas, pero no pudieron con ella. Para mal rollo y el lugar más terrorífico de Bangkok para sus habitantes es el cementerio del templo Wat Don. Durante más de 50 años se han enterrado allí las víctimas de trágicos accidentes cuya identidad no ha podido averiguarse. Hoy en día hay enterrados al menos 10.000 cuerpos. ¿Cómo será el sitio? Que hay una especie de acuerdo tácito entre los taxistas de Bangkok de que no se deja ni se recoge a nadie en esta zona.
porque hay testimonios de conductores que han ido a cobrar el viaje a sus pasajeros y estos habían desaparecido o se encontraban con un espíritu cubierto de sangre. En otros casos, el taxi no se vuelve de vacío y se ha visto que en el asiento del pasajero o detrás va una persona cubierta de sangre o que le falta un brazo o tiene una terrible herida en la cabeza. Hoy en día, y en serio que yo no me explico esta decisión, algunas zonas del cementerio se han convertido en un parque público. Ya sabéis, si queréis daros un paseíto, el sitio es perfecto. La historia que os voy a comentar a continuación me impactó muchísimo. Las fotografías son terribles y no me extraña que se diga que el lugar está encantado porque tela. Y es la morgue del templo Wat Phai Nguyen en Bangkok. En el año 2010, en un mercado de Bangkok, apareció un perro llevando una bolsa de plástico en la boca. Cuando la rompió y comenzó a comerse el contenido, la gente alrededor se dio cuenta de que eran partes de un bebé. La policía fue informada de inmediato y siguieron el rastro del perro hasta el templo de Wat Phai Nguyen. Cuando entraron a la morgue, el olor era insoportable. Allí descubrieron pilas y pilas de bolsas de plástico que habían sobrepasado la zona de almacenamiento de cadáveres. Dentro de las mismas, 2.002 fetos y partes de bebés. La investigación llevada a cabo determinó que el templo había llegado a un acuerdo bajo mano para quemar los fetos de una clínica abortiva ilegal, pero el horno crematorio que tenían se había averiado y se habían ido apilando los cadáveres. A pesar de que posteriormente los restos fueron cremados de forma ceremonial, la gente dice que todavía se pueden oír las risas o los llantos de los niños provenientes del interior del templo. En una de las fotografías de las puertas de la zona de almacenamiento se captó la sombra de un bebé. Esto de los bebés y los niños en Tailandia es un temazo y es un temazo muy escabroso. Es un temazo relacionado con una moda que se ha puesto muy recientemente y otro con una tradición bastante antigua. Es algo que a los occidentales nos puede chocar muchísimo. La nueva moda está muy extendida, la tradición en estos momentos está prohibida, es ilegal. Y simplemente os pido que tengáis un poquito de comprensión, que no todas las culturas son iguales y que en cualquier caso es un tema de cada una de las culturas y de cómo van cambiando y evolucionando en sus costumbres. Vamos primero con la moda, que es así como muy light dentro de lo creepy. Y son los Luktep, los niños ángeles. Estos son unos muñecos de plástico con forma de bebé, supuestamente poseídos por espíritus que te traerán buena suerte y prosperidad. Cuanto más se parezca el muñeco al dueño, mejor. Este fenómeno lo desató un empresario de muñecos que además es un experto en rituales hindúes y DJ de una radio local. Allí, Mae Ning, que es el nombre del tipo, dijo que los muñecos tenían superpoderes. A este carro no tardaron en apuntarse los monjes budistas y los adivinos, que empezaron a realizar una serie de rituales para implantar los espíritus en los muñecos. A este ritual se le llama Plook Sek. La idea es que los tienes que tratar como si fueran niños de verdad. Los alimentas, los vistes, los bañas, les hablas. Hay gente que incluso si tiene que viajar, compra un asiento en el avión para el muñeco. Esto que nos parece tan extraño, que probablemente nosotros como occidentales no le encontramos lógica alguna, viene de una tradición ancestral tailandesa que se dice Kumang Tong. La traducción es niño de oro, niño dorado. En sí es una deidad tailandesa que trae suerte y buena fortuna, pero tiene un pequeño problemita y es que su origen está en una práctica de necromancia.
¿A qué me refiero? Pues que se trataba de fetos disecados que habían muerto en el vientre materno y que se creía que los chamanes tenían la capacidad de invocar a estos niños no nacidos, adoptarlos como hijos y usarlos como sirvientes. El procedimiento es bastante gore. Se sacaba el feto de la madre, se llevaba a un cementerio donde se realizaba un ceremonial para invocar al Kumantong. El cuerpo se quemaba hasta que quedaba completamente seco mientras se recitaban unos encantamientos y una vez disecado se pintaba con yalak, un tipo de laca, y takrut, pan de oro. En el caso de las niñas el nombre es Kuman-ne. Estas figuras, que no eran figuras, las tenía la gente precisamente para eso, para la buena suerte y la buena fortuna. Para vuestra tranquilidad, que sepáis que hoy esto está totalmente prohibido. De los casos que se han dado, todos ellos han terminado en la cárcel. Como curiosidad, os diré que este año 2024 hay una película de terror con ese título, filmada en Tailandia, pero de producción filipina. No sé qué tal estará, pero bueno, ahí lo tenéis. Y yo creo que con este tipo de ceremoniales y de creencias ancestrales podemos ir cerrando este programa sobre leyendas urbanas tailandesas. Ya os digo que dan para mucho y que el cine de terror tailandés merece mucho la pena si lo que queréis es pasar miedo. Espero que os haya gustado mi recopilación y que esto os lleve a pulsar el botón de pulgares hacia arriba, estrellitas, corazones, o el maravilloso botón de suscribirse o seguir. Recordaros que tenemos una magnífica página web, izakayapodcast.com, donde podréis encontrar enlaces a nuestras redes sociales, el canal de Discord, el canal de YouTube, los diferentes servicios de podcast donde estamos. Y si vivís peleados con las redes sociales y las nuevas tecnologías, aunque espero que no sea por una leyenda urbana, tenemos un email, laizakayapodcast@gmail.com. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. ¡Yane! Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 hey.